Muy buenos días, queridos amigos. Hoy, como todos los martes, Juan Carlos Jiménez desde Botica Sol, regalándoles unos clips de salud con respecto a la medicina tradicional china. En el día de hoy quiero compartir un tema apasionante desde todo punto de vista y trascendental para nosotros y para nuestra salud. La medicina tradicional china y los sentimientos, o los sentimientos en la medicina tradicional china. Alguien diría, pero doctor, eso no es el campo de la psicología, no es el campo de la psiquiatría. Pues bien, para la medicina tradicional china, el ser humano es único e indivisible. Las emociones tienen que ver obviamente con la parte física, y es esa unión físico-mental, físico-emocional, lo que en un momento dado manejamos desde la medicina tradicional china. La libertad de hacer una lectura de lo que decía el emperador Amarillo 2 siglos antes de Cristo con respecto al tema de las emociones. Voy a leerlo textualmente porque me parece importante hacer honor a sus palabras. La ira hace subir la energía. La alegría la torna más lenta. La aflicción la disipa, la hace descender. El, el agotamiento la marchita y la preocupación la estanca. Medicina tradicional china, emperador amarillo Wang Di, siglo II antes de Cristo. 200 años antes de Cristo ya se hablaba de cómo las emociones tenían obviamente una repercusión muy importante en la salud humana, en lo de la salud y la enfermedad en el ser humano. Antes de comenzar a hacer la correlación y poder decir que una cosa lleva a la otra, debemos recordar que para la medicina tradicional china, todo en el universo, incluyendo el ser humano, está compuesto de 5 elementos. Esos 5 elementos son agua, madera, fuego, tierra, metal. Esos 5 elementos se relacionan entre sí. El uno da origen al otro, pero al mismo tiempo otro controla al uno y de igual manera se generan las contraposiciones entre uno y otro. Poder entender esta dinámica del pensamiento en la medicina tradicional china es lo que nos permite en un momento dado poder comprender por qué una emoción va a afectar un órgano o por qué afecta a varios órganos en consecuencia. Afecta el órgano madre, el órgano hijo y el órgano controlador o el órgano controlado. Vamos a hacer un recorderis al respecto. El elemento agua está relacionado con el órgano yin, que es el riñón, y el órgano yang, que es la vejiga. El elemento madera está relacionado con el órgano yin, hígado, y con el órgano yang, vesícula biliar. El elemento fuego está relacionado con el órgano yin, corazón, y con el órgano yang, intestino delgado. Asimismo, en el elemento tierra, el órgano yin es el vaso páncreas y el órgano yang es el estómago. Por último, el elemento metal relaciona el órgano yin al pulmón y el órgano yang el intestino grueso. ¿Por qué es importante conocer esto para la medicina tradicional china y para los pacientes? Porque cuando una persona llega con una afección, tenemos que comenzar a pensar acerca de cuál es la emoción que está implicada en su manifestación física o su manifestación emocional en ese instante. ¿Cómo está ese ser? Pongamos un ejemplo. Si una persona tiene un cálculo renal, comienzo a averiguar sobre las emociones que está viviendo en ese momento y muy probablemente me voy a encontrar con que esa persona está viviendo un estado de mucho temor, de mucho miedo, porque la responsabilidad, que es la emoción natural, se transformó porque estuvo durante mucho tiempo expuesto a ese temor o es un pánico que está recibiendo o está durando mucho tiempo ese temor, comienza a transformar el órgano yin, que es el riñón, y comienza a aparecer el cálculo a nivel del riñón o de las vías urinarias. Alguien diría, doctor, pero eso no es como muy llevado a los cabellos.
Pues para Occidente aparentemente sí, pero para la medicina tradicional china y el pensamiento que rige esta medicina son observaciones que se vienen haciendo durante mucho tiempo, siglos, donde la correlación es perfectamente identificada y se ve estadísticamente muy comprobado que esto es así. Vamos a hablar entonces de cuáles son las emociones que en un momento dado pueden llegar a afectar a nuestros órganos. Son 7, básicamente. ¿Cuáles son ellas? Podemos empezar entonces, por ejemplo, con la alegría. Alguien diría, ¿cómo así, doctor, que la alegría puede llegar a producir afectación? Si cuando se está produciendo euforia de manera permanente por muchísimo placer que está recibiendo el ser, comienza a afectarse y comienza a transformar su estado y pasa de la alegría natural a la manía. La manía o el estado maníaco es obviamente una consecuencia de muchísima alegría, de muchísimo placer. La ira. La ira, cuando tenemos, obviamente todos nosotros podemos llegar a sentir algo de ira en algún momento por alguna situación que hemos vivido, pero si esa ira es demasiado intensa o permanece en el tiempo, comienza a transformar nuestro hígado y comienza a transformar también nuestro órgano ya, que es la vesícula biliar. No sé si recuerdan, uno muchas veces tiene la expresión de, es que me da una piedra. La piedra es aquella formación que comienza a dar dentro de la vesícula biliar. Esos cálculos en la vesícula biliar muchas veces obedecen a ese tipo de situaciones. La tristeza. La tristeza, cuando permanece mucho tiempo o son tristezas muy profundas, comienzan a afectar nuestros pulmones o comienzan a afectar el órgano ya, que es el intestino grueso. La preocupación. Todos tenemos preocupaciones todos los días, más faltaba que no, pero cuando es una preocupación permanente durante mucho tiempo y que se vuelve obsesiva, comienza a dañar nuestro vaso páncreas y comienza a afectar nuestro estómago. Para ninguno es un secreto que cuando tenemos muchísimas preocupaciones, muchísimo estrés, comenzamos a sufrir de gastritis, úlceras, dispepsias en ese sentido. El miedo, ya lo hablábamos hace un momento, el miedo está relacionado con el agua y está relacionado con nuestro órgano yin, que es el riñón y que es la vejiga. También lo hemos vivido. Muchas personas se orinan del miedo. O sea, hay un miedo inmediato, algo que los afectó directamente y dicen, ay, me oriné. Eso, desde el punto de vista de la medicina occidental, tiene que ver con nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, que desde la medicina tradicional china está relacionada con las emociones. El terror, el terror que paraliza, el pánico que paraliza, puede llegar a afectar nuestro corazón, puede llegar a darnos infartos de miocardio por problemas de terror. Y por último, el abatimiento. Cuando vemos una persona que entra a nuestro consultorio, su disposición para caminar, para sentarse, para hablar, para dirigirnos la mirada, encontramos que la energía de esa persona está tan supremamente bajita por el abatimiento. El abatimiento baja la energía absolutamente de todo nuestro organismo. Y alguien diría, doctor, ¿y qué podemos hacer con esto? O sea, usted nos dice que son las emociones, pero estamos vivos y como estamos vivos, sentimos y tenemos emociones. Lo importante es identificar varias cosas. Uno, una emoción que está durando muchísimos tiempo, meses, a veces años, debemos nosotros mismos ser conscientes de ello y comenzar a hacer cosas para transformar esa emoción, para liberar a nuestro cuerpo, a nuestro ser de una emoción durante tanto tiempo sentida y comenzar a transformarla. Cuando no es posible, obviamente acudimos a la terapia y existen módulos de regulación para cada uno de los elementos o reinos mutantes. Entonces, si yo logro identificar que hay una persona supremamente abatida y con mucha tristeza, yo identifico que esa persona, de acuerdo con su historia de vida y lo que me narra, tiene un dolor profundo en el alma
y debo comenzar a regular el reino mutante del metal. Al regular el reino mutante del metal, comienzo a hacer que la persona comience a salir de ese abatimiento y podemos identificar si ya se ha presentado o antes de que se presente trastornos a nivel del intestino grueso y del pulmón. Es así como la medicina tradicional china hoy, después de tanto tiempo, sigue siendo vigente. Y no es que nos queramos meter en el campo de la psicología o nos queramos meter en el campo de la psiquiatría. Nos queremos meter en la sanación de ese ser, que es un ser único, individual, indivisible, y que sus emociones, sus pensamientos hacen parte integral de su ser. Si yo me quedo solamente con el tratamiento del estreñimiento, pero no logro intervenir la emoción que lo está generando, el tratamiento se va a quedar a medias y no va a ser exitoso. Por eso, cuando se hace medicina tradicional china, se toma un tiempo bien importante dentro de la anamnesis para conocer cómo está ese ser humano hoy, pero cómo ha venido siendo su vida, qué elementos de su vida son vigentes el día de hoy y qué recuerdos o qué experiencias vividas son las que hoy son remanentes y le siguen afectando directamente. Los invito entonces a que miremos a ese ser humano como un ser integral que lo hace la medicina tradicional china. Los invito a que asistan a este tipo de alternativas que son alternativas integrales que buscan, intentan encontrar cuál es la causa por la cual ese ser hoy está en tiempo de enfermar, de cualquier manifestación que tenga. Les agradezco muchísimo, les invito a que nos encontremos nuevamente el próximo martes, a que vengan a su consulta acá en Botica Sol de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 8 al mediodía. Que tengan un lindo día, Dios les bendiga.